Pensando en renovar tu hogar u oficina, con Marros es posible. Crea el espacio que sueñas con piezas diseñadas para inspirar. Maestros del mueble desde 1990, con las últimas tendencias en interiorismo, confort y elegancia. Hazlo realidad hoy mismo. Síguenos en Instagram como @marrosbe. El doctor Luis Ruiz, quien es médico veterinario con más de 25 años de experiencia. Puedes ubicarlo en las redes sociales también como @neurólogovet, BET, y allí vas a conseguir toda la información. Atiende los casos de emergencia. Además, te voy a dar un dato: el único neurólogo de pequeños animales acá en Barquisimeto. Recuerda contactarlo, doctor Luis Ruiz, @neurólogovet en Instagram. Continuamos en Magazine FM. En esta oportunidad tengo el gusto de recibir como entrevistado a Fausto Romeo, quien es director de Consecomercio, coordinador de la Comisión de Educación de Consecomercio. Bienvenido. ¿Cómo está? Gracias por este momento y este espacio en agradable lugar como es la Asamblea de Consecomercio. Así es, número 56 en Barquisimeto. Esto a nosotros nos complace, claramente nos llena de honor. Fausto, cuénteme por favor un poco de toda la experiencia que usted ha venido realizando, no solamente ahora, ¿no? Sí. Con este cargo, sino todo lo que ha venido realizando y cómo ha visto, obviamente desde su punto de vista, cómo va avanzando Venezuela en estos momentos. Mira, se está desarrollando, se está viendo poco a poco que la rueda está empezando a girar. El sector empresarial, el sector comercio y los servicios, estamos apostando por el país. El presidente de Consecomercio ha recorrido el país, a cabo y a rabo por todos lados, y ha visto un buen desarrollo. Sin embargo, hay que afrontar unas realidades. La parte de los impuestos municipales, los impuestos que están cobrando a los comercios, en esa parte de penuria que muchas veces se está viviendo, 3, 4, 5% del ingreso bruto. Tenemos ciudades que están apagadas 6, 8 horas sin electricidad. ¿Cómo hace para vender ese comercio? Y es difícil para poder cumplir, honrar con ese municipio. En el sector de la educación privada, que es donde yo me muevo y donde he estado, tuve 5 años presidente de la Asociación de Colegios Privados a nivel nacional. Hoy en día llevo consenso educativo y estoy en la comisión, coordino la Comisión de Educación de Consecomercio. Conseguimos que hay unos 30, 40 municipios en el país donde están pechando a las escuelas privadas altos impuestos, lo que llamamos comúnmente como impuestos de industria y comercio. Okay. ¿Altos impuestos hablamos de cuándo? Estamos hablando de 3, 4% de los ingresos brutos. Okay. O sea, ¿qué te hace la alcaldía? Te dice, ¿cuántos estudiantes tienes? 100 estudiantes, ¿cuánto estás cobrando? $100. Eso multiplicado por la tasa oficial del euro, dicho sea de paso, y me lo tienes que pagar inmediatamente los primeros 5 días. ¿Y dónde dejamos el 40% de morosidad que tenemos? O inclusive ese gran impacto cuando nosotros constitucionalmente estamos exentos, no estamos sujetos, ni siquiera es exento, no estamos sujetos de la aplicación de ese impuesto municipal. En el estado de Lara veo con gran preocupación en el municipio de Iribarren, donde están cobrando hasta $16,000, leía en los medios regionales, y eso realmente afecta. Si el Consejo Municipal tiene la necesidad de cobrarle a un colegio, pues entiende lo que está incumpliendo con una normativa constitucional. Pero si usted se lo cobra realmente y llega y se impone, al fin de cuentas eso lo termina pagando el padre representante, porque al fin y al cabo nuestro presupuesto de funcionamiento, el 70% de ese presupuesto va a todo lo que tiene que ver incidencia laboral, prestaciones sociales, vacaciones, que ya de por sí el 9% del impuesto de pensiones ya es una carga muy fuerte que tenemos nosotros para pagar todos los meses, para cumplir con ese compromiso ante el CENIAT. Pues si ahora también los municipios nos ponen a pagar estos impuestos, va a ser una cuestión que vamos a tener que recurrir a un cierre técnico prácticamente por todos estos gastos que tenemos. Y en cuanto entonces a esto, puntualmente, ¿qué acciones se están tomando? Mira, nosotros estamos recurriendo, por ejemplo, felicitar, por ejemplo, en el municipio Maturín, en el estado de Monaga, pues ahí
en Cámara Municipal se acordó que ningún plantel educativo privado paga ningún de impuestos, porque realmente se hizo un escrito donde entendieron, comprendieron. En el municipio Libertador de Caracas, parcialmente están excluidos la educación privada, no todo. Es lo que le iba a preguntar, ¿privados o públicos? Bueno, el público no, porque el público lo lleva el Estado venezolano, pero el privado sí estamos buscando de que eso se entienda en todo. O sea, son 335 municipios en Venezuela y creo que son unos 50 municipios que están en ese menester de cobrarse todo esto. Y ya estamos en el momento, en el mes de mayo, que es cuando los planteles educativos es cuando hacen su presupuesto de funcionamiento. O sea, tenemos un proyecto educativo, yo quiero implementar la robótica, la inteligencia artificial. Bueno, todo eso es un proyecto educativo que yo tengo que rediseñar en función de un presupuesto, pero si amén a esto tengo que ponerle tantos impuestos como son los impuestos municipales o la ley de pensiones, el INSES, que ahorita nos están obligando inclusive a cotizar con el INSES en el aporte que tenemos que hacer con el INSES. No es que nos denegamos a tener los pasantes, todo lo contrario, bienvenidos sean los aprendices para que puedan estar con nosotros, pero tenemos que pagar todo lo que conlleva la formación de esos estudiantes más el aporte que hacemos mensualmente y trimestralmente para poder cotizar. Y supongo que hay igual un alto nivel de morosidad. ¿Cómo se hace en este caso? Esa morosidad nosotros la tenemos que soportar evadiendo de alguna manera los pagos que tenemos con compromiso. Por ejemplo, conozco un caso de una propietaria que no tenía para pagar la nómina, o pagaba la nómina o pagaba la ley de pensiones. Pues decidió pagar la nómina porque nuestros trabajadores también tienen una necesidad de cubrir sus alimentos, cobrar sus gastos. Bueno, se atrasó 3 días, le pusieron una multa por no haber puesto su pago en el primer día que correspondía. Entonces esas son cosas que parece que no la entienden sobre la educación privada en Venezuela. Parece que consideran como la industria, como un comercio que igualmente se está viendo muy afectado, cuando nosotros ni siquiera tenemos crédito. Ya de por sí los créditos bancarios para la industria y el comercio están limitados. Bueno, menos para la educación, porque la educación en ningún momento nos han dado crédito por aquellos que sienten temor, que no vayan a cumplirse con los compromisos. Y somos muy bien para pagar en este. Para todos los radioescuchas, Fausto, ¿dónde podemos buscar información? Mira, suelo tener mis redes sociales muy activas. En Instagram, Fausto Romeo Monte, pueden ubicarme y con gusto podemos intercambiar. Ok. Muchísimas gracias, Fausto Romeo, que es director de Consecomercio, coordinador además de la Comisión de Educación de Consecomercio. Gracias por regalarnos estos minutos. Gracias a ti y esperemos que disfrutemos de esta asamblea por estos 2 días. Sí, así es, seguro que sí. Vamos entonces a una pausa, vamos con más de la buena música que tiene para ti Onda La Superestación en la 104.5, definitivamente el mejor dial en esta oportunidad desde el Lido Hotel. Estamos de vuelta en Magazine FM en directo desde el Lido Hotel. En esta oportunidad, una vez más, les recuerdo, estamos en la Asamblea Anual número 56, realizado acá en Barquisimeto de Consecomercio. En esta oportunidad voy a presentar a Ricardo Ríos, quien es presidente de Poder y Estrategia, con un tema particularmente a mí ya de entrada me llamó la atención, y es del humor social a la venta real. ¿Cómo conectar con el venezolano en la era de la microsegmentación? Háblame un poco de esto, Ricardo, por favor, de qué trata, por qué el nombre y bueno, todo lo que ya hemos venido conversando. Bien, bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Sí, esto es una investigación que reúne, entre otros datos, todo lo que tiene que ver con el humor social, como bien decías, y también es en parte un estudio de consumo de medios, ¿no? Entonces, la primera parte, que va a ser justamente del humor social, es básicamente mostrar cuáles son las expectativas del venezolano, ¿no? Cómo ha evolucionado esa expectativa en los últimos 3 años y en particular de enero hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué pasa? Le preguntamos a la gente qué tanto es la intención de emigrar. No te voy a dar el dato para no hacer spoiler de la presentación, pero básicamente ha variado, ¿no? Lo que fue el inicio de año, por todas las expectativas que se generaron, bajó un poco la intención de migración, está retomando nuevamente esa tendencia vista en años anteriores. Y también le preguntamos sobre el sentimiento. ¿Qué sentimiento tienes tú particularmente? ¿Qué sentimiento te da la situación del país? ¿Tristeza, rabia?
estoy en una expectativa como todos. Yo creo que esa, ¿no? Esa sensación de incertidumbre que nos embarga, yo creo que a todos los venezolanos, ¿no? Ciertamente, pero estás hablando de un punto muy importante que es la migración y claramente, como lo digo cada vez que puedo, en efecto hay gente que ha frenado la migración, ¿ok? Pero también hay otros que se están devolviendo, ¿no? En mi caso lo mismo digo, ¿no? Me devolví y bueno, quizá no en este periodo, si llevo 2 años acá, 2 años y medio en Barquisimeto de nuevo, pero sí he visto que como me fui en el 2016, pues claramente están sus diferencias, ¿no? Notorias. Así es, sí, no, lo que fue el año 2015 y en particular 2016 y 2017 creo que fueron de los años más difíciles. Muchos de los retornados bueno, notan la diferencia y de ahí se viene toda una discusión y toda una polémica que dice si estamos bien o no estamos bien. Evidentemente bien no estamos, pero sí estamos mejor que en ese momento crítico, ¿no? No quiere decir que estemos bien, no quiere decir que estemos conformes y justamente eso es cuando nos referimos al humor social. Si tú, digamos, solapas o juntas esas dos variables, que es la intención de migración y el sentimiento, la mayoría del venezolano, o el porcentaje más grande, es lo que siente es tristeza. La tristeza es la que va ganando. Esa tristeza bajó de forma significativa en enero y ahorita en marzo empieza nuevamente a retomar ese rubro. Y la alegría, digamos, tiene como un momento de repunte muy leve, que llega apenas, sobrepasa el dígito o poco de más de 10%, y normalmente era 5 o 6%, para poner sentimientos antagónicos, tristezas versus alegría. Entonces, un poco cae la tristeza a principios de enero, sube la alegría y luego se vuelve a abrir nuevamente un poco. ¿Cuál es la conclusión? Bueno, que hay muchísima expectativa, sobre todo desde principios de año. Eso varió también, y insisto en el tema migración, gente que dijo yo no me voy a ir, o ya no me voy, o voy a esperar para irme, y otros que dicen no, yo definitivamente me quedo porque yo voy a ver cómo esto se va a poner bueno, ¿no? Esa es como la conclusión, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esa expectativa está pasando de la euforia en enero a la moderación en marzo-abril y con potencial de ir a la frustración. ¿Y qué es lo que pasa con las expectativas? Que las expectativas son una variable clave, porque así como existe el pánico bancario, por ejemplo, el pánico puede hacer que un banco quiebre o un conjunto de bancos. También ocurre de forma inversa que la expectativa positiva hace que la economía mejore. Estamos hablando de una expectativa que está pasando de la euforia a la moderación y veamos cómo evolucionan las cosas en las próximas semanas, a ver cómo evoluciona esa expectativa. Ahora, la otra parte es también una parte quizás más práctica de lo que vamos a conversar ahorita en esta asamblea anual de Consecomercio, es sobre el consumo de medios del venezolano. ¿Cuáles son los hábitos del consumo de medios? Y un poco cuál es el rol que juegan las redes sociales, cuáles son las redes sociales que prefiere el venezolano a la hora de informarse, cuáles son las redes que prefiere el venezolano a la hora de entretenerse. Claro. Un poco ese ranking de influencers, cuáles son los influencers más populares en Venezuela, no por el número de seguidores, sino esto está basado, que no te comenté esto al principio, en una encuesta que hacen en hogares, en campos, cara a cara, en las principales ciudades del país, debidamente segmentada, debidamente estratificada, y nos da una muestra representativa, es decir, el número que sale allí evidencia o representa la realidad del país. Entonces, es interesante ver, por ejemplo, que Barquisimeto, cuando se trata de radio, es la ciudad que escucha más radio. Sí. Entonces, siendo la radio, obviamente las redes sociales han tomado protagonismo en los últimos años. Las redes sociales son fundamentales, sirven para la notoriedad, para el mensaje, etcétera. Sin embargo, canales tradicionales como la radio han sido parcialmente desplazados. Sin embargo, en el caso de Barquisimeto sigue siendo una por encima de otras ciudades, la ciudad que escucha más radio y un canal fundamental. Perfecto. Ricardo, te comento ahora una pregunta que estoy aquí dándole vuelta. ¿Qué busca el venezolano hoy, específicamente en el 2026? ¿El precio sigue siendo lo único que le importa al momento de comprar? Mira, ahí se abre una discusión muy interesante porque depende, ¿no? Depende de dos variables. Primero, de qué bien o servicio se trate
Y después, sobre todo, el tema de a quién te refieras. Cuando me digo a quién, es por ejemplo a qué segmento. Hay segmentos de la sociedad que es solo precio, ¿no? El estrato de E es básicamente precio para lo que me alcanza. Pero un estrato medio y medio alto, dependiendo de cuál sea el rubro, va a preferir algo como calidad, como recomendación, otro tipo de variables va a ser más importante que el precio. Y por eso un poco lo que tú señalabas al inicio, y es parte del nombre de esta investigación, que es la microsegmentación. Cuando hablamos de un producto, cuando hablamos de un influencer X, puede ser muy conocido, pero muy conocido para quién. Exactamente. Entonces, la microsegmentación funciona no solamente con este tema de consumo de medios, sino también con otro tipo de bienes y servicios, que dependiendo a quién te refieras, el tema género, por ejemplo, el tema edad, el tema estrato, todas esas variables van a ser claves para que tú desarrolles una estrategia comunicacional, un mensaje o un producto o servicio con éxito y que enganche al nicho de mercado particular. Ahora, el error de los negocios en este caso, ¿cuál es el peor error que están cometiendo los comerciantes ahorita cuando intentan atraer clientes? Mira, creo que uno de los errores es confiar excesivamente en la intuición. Yo creo que, a mí me parece, y ese yo creo que, o a mí me parece, está basado en tus experiencias personales. Claro. No quiere decir que la mayoría piense así. Entonces, mira, yo supongo que el canal más adecuado es la radio, o la televisión, o la red social Instagram, o la red social TikTok, claro, etcétera. Y eso depende. Ahí es donde viene la validez y lo valioso que es el dato, la información. Y allí la recomendación es tomen las decisiones basadas en datos, en evidencia. Ahora, esta microsegmentación, ¿cómo la analizan ustedes? ¿Cómo la hacen? Me dijiste que lo estabas haciendo incluso de puerta en puerta y lo haces específicamente, supongo que en Caracas, ¿no? No, en las principales ciudades del país. Estamos hablando de 8 ciudades. Ok, Barquisimeto está incluido por entonces. Supuesto, ok, ¿y qué han podido analizar? ¿Y cómo han segmentado entonces Barquisimeto? Mira, las principales variables de segmentación son territorial, ciudad, etaria, es decir, el grupo según tipo de edades, género y estrato social. Entonces, cada una de estas 4 variables tú las puedes combinar y te va a dar que, por ejemplo, lo que hablábamos hace unos minutos, Barquisimeto es la ciudad que escucha más radio, sí, cuando se trata de información, incluso también de entretenimiento. Sí. Pero que Caracas es la 4ª ciudad que escucha más radio. Entonces, estamos haciendo la segmentación por ciudad. Pero, por ejemplo, tú puedes encontrar que un influencer X tiene mucho mayor enganche, y que puede ser el influencer más seguido de Venezuela, tiene mucho mayor enganche en el público femenino que en el público masculino. Claro. Pero que además en el grupo, este influencer X en el que estoy pensando, en el grupo que está entre 30 y 45 años, donde tienen más enganche. Entonces, de repente, tú te empiezas a enterar de gente que ni sabías que existía y resulta que son unas celebridades. Que tienen más impacto, claro, en un estrato particular o en un segmento etario que no pertenece al tuyo. Y entonces ahí es donde viene la validez del dato. Toma decisiones basadas en datos. Ahí es donde, bueno, nuestro estudio de consumo de medios tiene información muy valiosa para este tipo de decisión. Me hablaste justamente de eso. Ahora quiero que invites, Ricardo, a todas las personas que están escuchándonos y que nos están viendo también en vía streaming, de dónde podemos buscar más información, cómo podemos conocer entonces esta consultoría. Mira, pueden escribirnos, pueden buscarnos en Instagram a través de Instagram, por cierto, es la red social que más se usa para informarse, TikTok más para entretenerse, pero pueden vernos o seguirnos a @poderyestrategia en Instagram, o pueden escribirnos a control@poderyestrategia.com y allí con todo gusto los atenderemos y podrán ver más de los datos que tenemos. Perfecto, Ricardo, comentaste algo de las plataformas y no me quiero ir sin antes comentarte qué pasa con el e-commerce y las páginas web en Venezuela. ¿Tienen esa data? Mira, sí, recientemente estamos terminando un estudio también en donde preguntamos con qué frecuencia o si ha usted comprado alguna vez a través de un canal digital. Y hablando de canal digital, no solamente plataformas como Amazon, Mercado Libre, Temu, etcétera, sino también por WhatsApp. Por ejemplo, la señora que vive en el condominio, que vive en el edificio, claro, y vende tortas, y al final esa venta se cierra por WhatsApp, sí, y termina con un pago móvil. Es lo habitual en Venezuela. Es lo habitual en Venezuela, pero para las personas que
estamos de regreso, ¿no? Quizá todo se hace a través de páginas web. Absolutamente todo. Sí, incluso para buscar, obviamente, noticias de manera fidedigna, las compras. Sí, aquí hay una particularidad sociocultural de los últimos años, que son distintas variables que han incidido, pero un poco retomando el dato que te quería y regalarle a la audiencia, es que solo 35% de los venezolanos señala que ha hecho una transacción a través de una plataforma de intercambio, incluyendo WhatsApp. Entonces lo que te quiero decir es que no es tan común, no es tan frecuente por ahora, pero también es la parte de ver lo que tiene el vaso. Es decir, es un potencial enorme de crecimiento y que seguramente hacia allá va a mirar en buena medida el mercado. Seguramente. Yo también creo. Bueno, Ricardo Ríos, presidente de Poder y Estrategia, muchísimas gracias. Una consultora que además tiene datos importantísimos y si tú quieres conocer más, te invito entonces a que lo sigas. Vamos a repetir, Ricardo, por favor, la página web, el usuario. Nuestra página web es poderyestrategia.com. Pueden escribirnos a control@poderyestrategia.com o simplemente seguirnos en Twitter @poderyestrategia y allí van a ver muchos otros datos que hemos publicado de este y otros eventos. Te agradezco muchísimo, Ricardo. Gracias por tu tiempo. Vamos a escuchar entonces un poco más de esto, que es la buena programación de Onda, la superestación 104.5 FM. Estamos de vuelta con más de la transmisión especial que estamos haciendo desde el Lidotel. En esta oportunidad, les recuerdo, en la Asamblea Anual número 56. En estos momentos estamos obviamente desde el Lidotel, la Cámara de Cemento, y quiero compartir con ustedes una entrevista con Pedro Quintana, que es fundador y socio de Atenas Group, consultor. Eso es una consultoría, ¿cierto? Una empresa de investigación de mercado que efectivamente hacemos consultoría en todo lo que tiene que ver con consumo, estrategias de venta, todo lo que tiene que ver con mercadeo, en fin. Perfecto, perfecto, Pedro. Por acá también me comentaron que es que vas a dar una ponencia, situación del consumo nacional. Háblame un poco de eso. Correcto, fíjate, justamente vamos a hablar de lo que ocurrió en el primer trimestre del año. Un primer trimestre que, si bien es cierto, como siempre ocurre, cuando uno habla de números positivos, aunque sean números bajos pero positivos, siempre hay quienes, bueno, de alguna manera dicen, bueno, pero yo no me veo ahí. Lo importante justamente de la ponencia que vamos a tener acá y que voy a tener allá, voy a presentar aquí en Consejo de Comercio, tiene que ver con eso, ¿no? De entender que efectivamente el consumo en los hogares continúa activado. Sí, hemos visto obviamente que no son los mismos números de años anteriores, pero es un consumo que continúa activado, sigue siendo positivo. En algunas cestas no es tan, digamos, positivo como en otras, pero sí ciertamente no estamos de alguna manera percibiendo todavía, digamos, una racha negativa, todo lo contrario. Los hogares continúan con mucho esfuerzo, porque sí es importante resaltar que aunque hay un crecimiento en unidades, lo que están pagando los hogares por esas unidades tiene un incremento importante, ¿okay? Y allí es donde uno, bueno, empieza a ver que evidentemente los hogares están comenzando a optimizar sus decisiones, buscando la manera de seguir cumpliendo y cubriendo con sus necesidades básicas, y evidentemente pues nos van a priorizar en los próximos meses. Y bueno, y depende mucho también de estas últimas medidas que se tomaron de ajustes, digamos, en la composición de los ingresos de los hogares, sobre todo vinculados con el sector digamos, gobierno. Ya deberíamos ver qué pasa también en el sector privado, pero en realidad, bueno, son variables que se están moviendo y que deberían tener una incidencia en ese consumo que de alguna manera continúe esta racha de números positivos en el consumo. Ahora, Pedro, ¿cómo estás viendo el consumo del venezolano? Porque indudablemente, quizás se puede observar en la calle que es que están comprando más cosas, una cantidad de cosas los venezolanos, o es que simplemente se gasta más porque todo subió de precio y a la gente no le gusta tener incluso bolívares a la mano, ¿no? Entonces lo que quieres es, no, ¿para qué voy a dejar yo bolívares si voy a comprarme de una vez esa nevera, ¿no? Que de repente pensaba comprarle un año más, 2 años más. ¿Cómo ves allí el comportamiento del venezolano? Bueno, justamente allí es donde empieza a haber una enorme presión sobre la cartera, sobre el bolsillo de los hogares venezolanos. Efectivamente,
digamos, las condiciones se dan para que tú puedas adelantar cierto tipo de gasto. El tema es por cuánto tiempo, ¿no? Porque lo que estamos hablando es esa recuperación del poder adquisitivo, en fin. Hay que verlo con cuidado, hay que entender también que eso no es infinito, que si bien es cierto, y lo vamos a ver también en los números que estamos mostrando, que tienen que ver con digamos, el nivel de expectativa que hay y que se ha generado, y eso apoya y aporta muchísimo a lo que son las decisiones de consumo. Bueno, eso de alguna manera, pues, digamos, tiene unos límites, ¿no? Y hay que saber jugar con esos límites para no toparnos con, digamos, una caída en consumos en diferentes rubros y en diferentes, digamos, categorías, que de alguna manera no es lo que queremos. Queremos que se mantenga, obviamente, una economía pujante a nivel de consumo al menos. Se ha hablado mucho sobre, bueno, van a tardar un poco más las inversiones, evidentemente son en sectores que tienen unos ciclos diferentes a otros sectores que son un poco más rápidos, sobre todo porque es el sector, tú sabes, de minería, y evidentemente, pues, lo que todavía sigue moviendo esta economía es el consumo. Entonces, si no se toman las medidas económicas correctas para mantener ese consumo activado, va a ser complicado que nuevamente, oye, tengamos una serie de meses como la hemos tenido en los últimos años con consumos positivos. Ojalá que eso ocurra porque todos estamos buscando innovación, estamos viendo que el mercado se siga, obviamente, y siga respondiendo a las necesidades de los hogares, y estos hogares no sueltan, como tú bien lo has dicho, ¿no? Siguen activados en el consumo y sobre todo buscando mantener lo que uno llama, oye, su confort y sus categorías, digamos, que son básicas, no las están soltando. Siguen siendo los hogares los que están en este momento consumiendo todo lo que es proteína como cesta número 1, y la realidad es que tú empiezas a ver que esos hogares, bueno, están haciendo un enorme esfuerzo para continuar buscando, pues, obviamente, satisfacer esas necesidades, ¿no? Que son de esos miembros del hogar. ¿El consumidor actual sigue siendo fiel a sus marcas de siempre o la situación lo obligó a cambiarse a lo primero que vea barato en el anaquel? Fíjate, lo primero, separemos esa frase que tú comentas. Ciertamente, las marcas siguen siendo importantes. Nosotros tenemos un estudio que de alguna manera lo podemos conversar y tiene que ver con la disposición de comprar en relación a las marcas, ya lo que vamos a ver también. Fíjate que 61% digamos, de los compradores, los consumidores, siempre están considerando la marca como una referencia para adquirir el producto. ¿Ok? Un 39% no, o sea, 60-40 si lo quieres ver así. O de alguna manera no lo toma en cuenta como primer atributo. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando ya ves esto, vamos a suponer esos clientes que van buscando marca, si llegan a un local comercial y no consiguen la marca, el problema que viene luego es que allí entonces empieza a haber un movimiento, porque la mitad de esos hogares básicamente van a cambiar de establecimiento, se van a ir a otro establecimiento para conseguir su marca y te van a abandonar. Entonces es muy importante que ese mix de marcas esté debidamente presente en tu oferta comercial, porque si no vas a perder una porción importante de clientes que al no conseguir la marca que ellos están buscando, se van a mover. El tema de precio es distinto. El tema de precio es que hay que entender que llegó la era de la segmentación a Venezuela nuevamente. O sea, llegó la segmentación, eso no es nuevo, lo venimos hablando desde hace varios años. Y allí ocurre el fenómeno de los tiers, las segmentaciones de precio. Okay. ¿Qué pasa? Tú tienes que tomar la decisión hacia dónde quieres mover tu oferta y tu propuesta de valor, hacia qué tier de precio dentro de la categoría. Vas a estar en el tier bajo, en el tier medio, en el tier alto. Y cuando tomes esa decisión, lo que va a ocurrir al final es que efectivamente vas a entrar en el scope, en lo que sería la mirada de un segmento de mayor o menor tamaño en número de individuos o número de hogares. Y una vez que esos hogares ya te consideran porque tú entraste dentro de su rango de precio aceptable, claro, no es lo único que van a después ver. Una vez que pases ese umbral, lo que va a ocurrir es que vas a comenzar también a ser evaluado por atributos físicos, por atributos psicológicos, por otros atributos que también entran a competir en cualquiera de esos segmentos. O sea,
El precio es simplemente un primer umbral que hay que lograr entender para poder conectar, pero luego no puedes abandonar el resto de los atributos, lo que serían, emocionales y por supuesto atributos de desempeño de tu producto y servicio. Me hablaste de un 61%. ¿Explica a nivel nacional o estás hablando? Totalmente nacional. Nacional. Correctamente. Ok. En el comprador acá en Barquisimeto, yo no sé, Pedro, si estás al tanto, pero es lo mismo que comentaba. Qué difícil es el comprador, ¿no? De Barquisimeto. Gasta distinto quizás al de Caracas o del resto del país. ¿Cómo ves tú esto? ¿Nos comportamos igual? ¿Es más complicado? ¿Es diferente el tema precio-calidad? ¿Cómo...? Fíjate, las regiones han ido ajustándose progresivamente. Nosotros cuando comenzamos a medir, tenemos 6 años en el mercado, comenzamos a ver una evolución de lo que es el consumo por región y la realidad es que todas las regiones han estado de alguna manera moviéndose y activándose en lo que tiene que ver con consumo. Lo que está ocurriendo hoy en día, básicamente cuando vamos al canal moderno, que son supermercados, farmacias cadenas, supermercados y farmacias cadenas y bodegones, lo que estamos viendo es que en este momento Barquisimeto está en centro-occidente, hoy pesa 37% de lo que es el canal moderno, está un poco por debajo del nacional. El split de gasto entre nacional entre canal moderno y tradicional es más o menos un 60-40. Barquisimeto está en 39, o sea, está 3 puntos por debajo del nacional. Eso quiere decir que aquí el canal tradicional tiene mucha penetración, ¿okay? Es muy visitado por los consumidores y la realidad es que aquí, en diferencia de otros mercados, ya viene cayendo 2 puntos el consumo en el canal moderno. ¿Y cómo influye? Porque ahí lo que estamos viendo es que está buscando más la conveniencia, la compra fraccionada, para justamente lo que tú comentas, cuando tengo el dinero en el bolsillo, yo tengo que salir y tengo que gastarlo. ¿Y dónde lo gasto? Por conveniencia, lo que está más cerca. Y lo que suele estar más cerca, que son todos estos formatos de canal tradicional, bodegas, abastos, charcuterías, panaderías, etcétera. O sea, ahí es donde empieza a haber ese juego de dónde voy cuando tengo el dinero en el bolsillo. ¿Dónde es más rápido que lo pueda gastar, ¿no? Muchísimas gracias, Pedro Quintana, quien es fundador y socio de Atenas Group Consultor. Muchísimas gracias de verdad por estar acá. Vamos a esperar tu ponencia. ¿Es el día de hoy o el día de mañana? El día de hoy es justamente en la situación, comentas que la ponencia se llama Situación de Consumo Nacional, es imperdible, así que si estás escuchando esto todavía, pues te invito a que asistas porque de verdad las ponencias en general de todos son increíbles y tienes muchísimo que aportar al mercado, al público regional, a Barquisimeto. Muchísimas gracias, Pedro. No, gracias a ti agradecida por el de verdad espacio. por tu tiempo, así que muchísimos éxitos y los esperamos de vuelta entonces. Seguro que sí. Muchas gracias. Ustedes disfruten de la programación. Esto es Onda 104.5 FM en Magazine FM. Nos encontramos, Víctor, cuando son ya las 9:13 minutos de la mañana. Esto es después de un café por Onda 104.5 FM con el caballero Felipe Capozolo, presidente de Fedecámaras. Bienvenido, señor Felipe. Bueno, debo decir que esta es una asamblea especial. Yo vengo aquí como presidente de Fedecámaras, pero mi sector de base es el comercio y fui presidente de Consecomercio entre el año 2019 y 2021. Y pues por supuesto que me llena de mucho orgullo y satisfacción siempre venir aquí una vez más cada año en las asambleas y apoyar a mi gremio base. Estamos muy contentos de estar aquí y estamos dando pues un respaldo no solamente a las empresas que están apoyando la manifestación, sino también a la institución que está trabajando por el comercio y los servicios de Venezuela. En este momento tenemos retos importantes en nuestro país y apoyarnos en los gremios y en las instituciones privadas que junto a las instituciones públicas están creando pues condiciones para el desarrollo y para la estabilidad del país es muy importante. Nosotros que estamos en la calle viviendo el día a día, dice que este año comenzó como que somnoliente y que todos esperamos que ese impulso llegue. Organizaciones como las Glorias está celebrando su asamblea y todos los que participan apuestan a que nuestro país realmente despegue de forma exponencial.
Creo que hay una común aceptación de esa idea de Venezuela creciendo, estabilizándose, robusteciendo su economía. Creo que hay la voluntad firme de todos los actores sociales y de toda la población de que eso sea así. Sin embargo, bueno, tenemos que crear las condiciones para que ese deseo se transforme en realidad. Muchas veces las cosas se dan cuando logramos entender que los resultados no son producto de la magia, sino de la ciencia, ni son producto, por ejemplo, de los deseos, sino de las acciones concretas. Tenemos que avanzar en un horizonte económico donde no podemos conformarnos con lo que tenemos. No se trata de subsistir, se trata de prosperar. Y para eso hay que crear condiciones para el desarrollo, para eso hay que crear condiciones sobre todo para la empresa privada, que es la gran generadora de empleo a partir de la canalización de la inversión. Entonces, nuestro compromiso en este momento como gente de gremio y como gente de empresa es dar un impulso estratégico a la expansión productiva de la inversión y el empleo en Venezuela, y creemos fundamental avanzar sobre 4 líneas bien claras, como son la gente, la transferencia de capacidades a la gente a través de la formación, la tecnología, transferencia de capacidades a las empresas y entes productivos a través de la tecnología, una visión exportadora. Venezuela no puede seguir siendo un país que solamente consume producto importado. Tenemos que nosotros también aportar en materia de productividad y competitividad. Y lógicamente aquí vuelvo sobre el tema de la institucionalidad, que se construye día a día con el aporte de las instituciones públicas y las instituciones privadas también. Cuando habla de la exportación, siempre hemos sido un país que ha exportado sus materias primas, pero cuando hablamos de este punto de la exportación, se tiene ya previsto el que sean unos productos y compiten exterior. Bueno, Venezuela es un país consumidor de materias primas, es un exportador neto de materias primas. El primer paso, antes de poder avanzar en complejidad de nuestra oferta exportable, es avanzar hacia los semielaborados. Nosotros tenemos que luchar porque las exportaciones no sean solamente de materias primas en bruto, en crudo. Tenemos que crear condiciones y crear estructuras para que esas materias primas empiecen a salir con un cierto grado de agregación de valor que va a generar empleo y va a canalizar el talento de los venezolanos. Entonces el primer paso serían los semielaborados y más adelante pues ya los elaborados, productos terminados, que no solamente se limitan al producto tangible. Podemos estar hablando allí de producto en forma de servicio, podemos hablar de producto tecnológico, podemos hablar de desarrollo en forma de servicios y materiales producto de la inteligencia. Ahí tenemos una oportunidad interesante también. Y luego, lo más importante tal vez que yo tuviera que decir es que el mundo es muy competitivo, el mundo es muy complejo y que no necesariamente vamos a conseguir siempre espacios para un producto terminado. Tal vez vale la pena hacer un poco ahí de inteligencia comercial, inteligencia estratégica y buscar integrarnos en cadenas supranacionales, en cadenas internacionales, cadenas de valor y aportar productos o semiproductos que vayan a ser integrados en un producto un poco más grande y más elaborado que se hace entre varios países o que lo hace otro país. Sí, ciertamente eso no nace de la improvisación, ya deben tener bien claro cuáles son esos espacios a los cuales deberíamos estar apuntando, y espero que en una reunión como esta, en donde se concentra el 50% del Producto Interno Bruto, está bajo la responsabilidad de todas las personas que están asistiendo a esta asamblea, entonces salgan las mejores ideas para que nuestro país efectivamente pueda desarrollarse de la mejor manera. Decía Alejandra. Gracias. Sí, me gustaría saber si ustedes tienen un lema en Consecomercio en esta asamblea número 56, crecer y tener confianza, trata de ese lema. Ahora, ¿qué pasa con aquellas empresas que están como desacelerando el proceso de inversión? ¿Cuál es el llamado de Fedecámaras a estas empresas? ¿Ustedes están haciendo el llamado a abrir las puertas a las inversiones? ¿Se van a arriesgar a esto o están todavía en espera de este estudio y de las tomas de decisiones de esta asamblea para esto? Bueno, no me quiero abrogar la representación de Consecomercio, pues no soy el representante. Sé que el lema de esta asamblea, muy acertado, habla de unión, habla de confianza, habla de energía y son temas de total actualidad. Desde Fedecámaras el lema que le podemos dejar es el de nuestra asamblea el 9 y 10 de julio en Acarigua, Araure, que es sembramos confianza, cosechamos bienestar. El mensaje a las empresas es claro, yo no tengo, digamos, ninguna duda en que hay dificultades coyunturales,
y tal vez nuestra realidad está hecha de una suma importante de dificultades coyunturales. Pero si somos capaces de levantar un poco la mirada y vemos las posibilidades que nos ofrece nuestro país, yo creo que todos vamos a ver más allá de la orilla y vamos a ver el mar de oportunidades que nos ofrece Venezuela. No es fácil llegar, yo no estoy diciendo que sea fácil llegar, el camino está lleno de muchos tropiezos, dificultades y situaciones que hay que reparar, que hay que arreglar. Pero si tenemos la capacidad de ver a una Venezuela proyectada en el tiempo, yo creo que nadie duda en que tenemos una Venezuela exitosa en esa proyección. Y eso es lo que esperamos. Esperamos ser exitosos, esperamos poder contar con toda esa calidad de empresas, de productos, de servicios y por supuesto con la confianza que nos pueda generar a todos los empresarios poder abrir las puertas a esa inversión y tener retorno de esa inversión. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Solo por esta compañía.